Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos a una increíble persona con una gran trayectoria profesional en la música. Ella es Gloria Solera. Para mí esto es un placer contar contigo, Gloria, en el Club de los Poetas Muertos. Pues buenas tardes, Antonio. Para mí también es un placer y un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias. Gloria Solera comienza sus estudios en la Escuela Municipal de Música Petronilo Serrano, de su pueblo natal, Pedro Muñoz, con Rosalinda Padillos. Realiza sus estudios profesionales como flautista clásica con su profesor Antonio Pérez y flamenca con Juan Parrilla en Madrid. Ha realizado cursos de formación y especialización con algunos de los principales flautistas a nivel internacional como Miguel Ángel Angulo, Juana Guillén, Ricardo Gianni y Mario Caroli, entre otros. Ha formado parte de la Asociación Musical y Banda Sinfónica Joaquín Turina, ofreciendo conciertos en el Auditorio Nacional de Música y en el Palau de la Música de Valencia. También de la joven Orquesta de Bandas Sonoras de Zaragoza, con la que colabora en 2010. En 2014 colabora y actúa dentro del ciclo de flautistas flamencos de la Asociación de Flautistas de España, celebrada en Sevilla con artistas de la talla de Jorge Pardo, Juan Parrilla y Pedro Eustache. Desde 2014 también ha sido miembro del proyecto pedagógico de flamenco para niños, Flamenco Kids, de los creadores Teresa del Pozo y José Luis Montón. En 2015 forma parte del grupo de danza irlandesa Iris Treble, actuando en algunos de los principales festivales de música folk de España. Ha participado y colaborado en la grabación de discos de algunos grupos como Iris Treble, Agosto Frío, La Noche Escondida de Electrolé y el último disco Living Room del guitarrista flamenco Miguel Linares. De los últimos proyectos en los cuales ha formado parte destaca el grupo Electrolé de Mariano Cruzeta, que estrenó en 2018 su musical La Noche Escondida en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid y como miembro de la Orquesta Filarmónica ProArte. Su obra Cachoeira para flauta sola ha sido seleccionada como pieza obligada para participar en el concurso de jóvenes intérpretes La Llosa de Ranes, de la provincia de Valencia, y ha sido incluida también como repertorio en el programa del concurso de interpretación de obras de mujeres compositoras realizado en Córdoba y en el concierto Mujeres Compositoras, quinto ciclo Música de Mujeres en la Obra, del Conservatorio José Iturbi de Valencia. Y desde el punto de vista pedagógico se ha convertido en una obra de referencia en muchos de los conservatorios profesionales en España. Se ha desarrollado también como letrista, destacando algunos trabajos como El Cuaderno de Gloria, un proyecto estrenado en forma online en el año 2020 que combina poesía, música y danza, que fue expuesto en un concierto en el Día Internacional de la Mujer Rural, en su pueblo natal, Pedro Muñoz, en Ciudad Real. En 2022 participa en la producción audiovisual de danza, música y poesía, Mujer, que se estrenó en el Festival de la Filmoteca de Coslada, Madrid, dirigido y creado por Mariano Cruzeta
y en el cual participa como compositora, letrista e intérprete. Dicho trabajo ha sido expuesto y reconocido internacional en importantes festivales durante 2022 y 2023. Actualmente se encuentra investigando en nuevas sonoridades y procesos creativos de composición en un lenguaje contemporáneo y acaba de estrenar su nueva composición Append para flautín y shakuhachi en la performance expositiva Ecuanimidad dentro del acto inaugural del 36 Festival del Cine Español de Coslada, Centro Cultural Antonio López. Durante el año 2024 ha participado como letrista e intérprete con la Compañía Ibérica de Danza en la producción recién estrenada La prodigiosa zapatera y ha realizado una gira en China con su obra Carmen versus Carmen. En estos momentos ha participado en las labores de dirección musical, composición e interpretación en la nueva producción de la compañía Cruceta Flamenco, dirigida por el coreógrafo y bailador Mariano Cruceta y Groscopio, estrenada en el mes pasado de octubre en el Teatro del Bosque, Móstoles, que ha recibido una gran acogida por parte del público y de la crítica especializada. Como educadora musical cuenta con una amplia experiencia y trabaja frecuentemente como profesora de flauta travesera en academias y escuelas de música de Madrid. Actualmente compagina su labor como maestra de educación musical con su labor profesional como profesora, como creadora e intérprete. Quiero decirte sinceramente que gran trayectoria, Gloria, no sé si es quedarse corto. Difícil, pero bueno. Porque la trayectoria es abrumadora. Muy disfrutado, muy peleado, muchas vivencias y un poco de vértigo al ver todo lo que, al mirar atrás y darte cuenta, da un poquito de vértigo, porque uno va ampliando y va actualizándolo y escribiendo un poco para que esté actualizado y demás, cada vez que te piden una documentación y así, pero cuando uno lo ve, además escuchado en la voz de otra persona, dices, anda, esa soy yo. Sí. Suele pasar que cuando efectivamente, cuando muchas veces le digo los currículum a los profesionales que traigo aquí a los programas y se lo suelo decir, se quedan alucinados porque dicen, no sabía que tenía todo Claro. eso. Sí. Es como, mira que tú, ¿sabes? Tú misma has hecho el documento, pero es muy curioso escucharlo en la voz de otra persona, que te lo lean, ¿no? Que te lo digan, mira, tú eres esta persona. Y dices, guau, madre mía, cuántas cosas vividas. Tremendo lo que hay ahí. Y tantas experiencias que hay ahí como tú bien decías. Todo lo vivido dentro de todo eso. No es tanto lo que se ha creado, que también, ¿no? Sino lo que se ha vivido dentro de todo eso. Efectivamente. Pero vamos a empezar por conocerte a ti como persona y luego ya vamos hablando un poquito de lo que es la parte profesional. Lo más fundamental e importante que me gustaría preguntarte es ¿qué es para ti la música? Es tu vida, que me sabrías decir, pero ¿qué significa para ti? Bueno, la música, aparte de ser un arte, y como tal a mí la palabra arte ya me produce un respeto instantáneo, ¿no? Por así decirlo. Pero yéndonos a la parte funcional más pragmática, si me preguntas qué es para mí,
para mí es un medio de expresión, para mí es un lenguaje y para mí es el lenguaje en el cual yo me comunico con los demás. Y la parte que a mí pues bueno, yo creo que tengo un amor eterno en la música desde bien chiquitita, es que creo que la música es el arte, el lenguaje artístico que llega donde ya no llega nada más. Entonces, donde ya la palabra no llega, donde ya incluso la imagen no llega, llega la música a lugares difíciles de tocar de otro modo, ¿no? Dentro de las personas. Y entonces, pero muy necesarios. Entonces, para mí es eso, es el lenguaje artístico con el que yo me comunico con los demás, sin necesidad de otras cosas y en el que profundizo en las personas, en mi propio ser y en el de los demás. Y es bonito, ¿no? Cada vez que uno expone su música y ve a alguien que está conmocionado o emocionado o reflexivo, eso es lo que yo me llevo. Ni siquiera quiero saber sobre qué, pero me gusta tocar un poco la esencia al interior, lo que somos en realidad. Y eso la música me da. Eso la música me parece que es el lenguaje artístico por excelencia, que profundiza en esa parte un poco abstracta, pero que sin duda sentimos todos, ¿no? Y me parece fundamental. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste dedicarte a la música? Pues es muy curioso porque en realidad ha sido como una decisión que, pues todos sabemos que cuando somos niños, ¿no? Somos pequeñitos, es difícil pensar en una madurez, por así decir, para tomar una decisión tan importante, ¿no? Pero desde muy chiquitita tuve esa predisposición. O sea, empecé, yo en casa veía, mi hermana tocaba la guitarra en plan amateur en casa, mi padre siempre ha cantado mucho, de ahí que canté yo también y demás, entonces nunca he sido ajena a la música, ¿no? Por así decir, y además mi pueblo, Pedro Muñoz, tiene una gran tradición musical. Entonces nunca he sido ajena a la música, pero de ahí a que un niño tenga esa predisposición, pues vete tú a saber. El caso es que desde que tenía 6 añitos, me lo dicen mis padres, me lo han contado muchas veces, ¿no? Que desde que tenía 6 añitos yo quiero tocar. Y con 8 años me compraron mi primera guitarra, porque yo lo que quería tocar era guitarra. Lo tenías claro. Y sí. Empecé a tocar y a ir a clases particulares y luego de ahí derivó en ya estudiar de forma profesional y por ahí empezó, pero fue como un poco una predisposición natural hacia la música. Quizá por esto que he comentado antes de que ya un niño, que eso sí, los niños están cargadísimos de sensibilidad, entonces quizá ya la música tocaba en mis sitios que no tocaba nada más y desde muy chiquitita he tenido esa predisposición natural hacia este lenguaje. Efectivamente es como si dijésemos mi vida. No puedo decir nada más. Es como si me hubiera elegido ella a mí antes que yo a ella. No. ¿Te costó mucho empezar en la música? No. La verdad es que no. Costarme mucho, ¿no? Porque siempre he sido, quizá por empezar tan chiquitita, hay algo que va intrínseco a los niños, que es la curiosidad y las ganas de aprender, innatas, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender y algo te motiva mucho y encima eres chiquitillo, pues allá que te va. Entonces, no me costó, fui como pasito a pasito, he trabajado mucho, eso sí, requiere de una disciplina eterna, nunca dejar de estudiar y de avanzar y de evolucionar. A día de hoy ahí sigo y demás, pero empezar lo que es empezar, a mí no me costó empezar. Siempre he tenido una cierta facilidad, eso es verdad, para moverme en ese lenguaje. ¿Flautista concretamente por algo en especial? Esa pregunta es muy divertida. Porque
yo ya he dicho, por eso no lo he revelado antes. Yo ya he dicho que yo lo que quería ser era guitarrista, porque además yo canto desde niña también, entonces era un instrumento que a mí me permitía cantar y tocar a la vez, era como un compendio ahí. Y yo quería ser guitarrista, pero mis padres con 8 añitos me apuntaron a clases particulares porque no sabían muy bien, muchas veces los niños pedimos cosas, sí, pero de ahí a querer dedicarnos, yo lo que decía era que yo quería ser músico, yo lo tenía claro eso desde muy pequeña, pero mis padres prudentemente primero me apuntaron a clases particulares y cuando vieron que la cosa iba en serio dijeron, a esta niña hay que apuntarla a una escuela de música, que empiece ya de una forma un poco más profesional y demás. Y tal que así, no había plazas de guitarra. Ya está, había que elegir, me dieron una lista en mi pueblo. Sí. Yo llevaba 3-4 años ya tocando la guitarra, pero no había plazas. Así que me dieron una lista de instrumentos y dije, pues la flauta. Y ya está. Tan sencillo como eso, ¿no? No fácil. Sí. ¿Has seguido tocando la guitarra? ¿O ya una vez que te especializaste? Sí, he seguido tocando por lo que te digo, porque como en realidad es un instrumento que a mí me facilita acompañarme cuando canto y doy clases a niños, soy maestra de educación musical también, pues muchas veces, a veces tengo el piano a mano, pero a veces no tengo el piano a mano y lo que tengo es la guitarra, pues o toco uno o toco el otro. Siempre como acompañamiento, que me perdonen los guitarristas, que por supuesto no soy guitarrista, pero sí como instrumento de acompañamiento para acompañarme con acordes y demás de una manera discreta siempre. Sí. ¿El conservatorio es una buena base para empezar el camino de todo flautista? Bueno, esa pregunta tiene mogollón de posibles respuestas. Yo diría para ser flautista dependiendo de tu camino. Es que el camino de cada uno es muy distinto. Y es casi más importante ser fiel a uno mismo y seguir uno su propio camino que el hecho de seguir la norma, el dogma y lo institucional de una manera férrea. Depende. Siempre lo que a uno le sirva mejor. Yo soy una fiel, por la parte que a mí me toca, soy una fiel defensora del conocimiento. Entonces, eso el conservatorio siempre te lo va a dar. Yo estoy agradecidísima. Siempre te lo va a dar dependiendo del profesional que tengas delante también, enseñándote. Yo voy a estar agradecidísima siempre al maestro que he tenido la suerte de tener en mi formación profesional en conservatorio. Yo he tenido muchísima suerte en este aspecto y a mí me ha servido y me ha formado y a día de hoy no sería el músico que soy sin esa formación. No podría componer, no podría hacer muchas cosas de la manera en las que las hago. De ahí a decir que es el único camino para llegar a un cierto lugar, que no sabemos muy bien cuál es, dependiendo de la persona, ¿no? Tampoco. O sea, yo no, porque sé que me has preguntado desde el punto de vista de la flauta, pero yo siempre amplío un poco más, porque, como te digo, el instrumento a mí, por mi propia historia personal, me parece una cosa un poco aleatoria. Entonces, ¿eres músico o no lo eres o eres otra cosa? Quiero decir, o te dedicas a escribir o a otra cosa en el mundo del arte, ¿no? Entonces, si eres músico, yo no diría que el conservatorio es la única forma para convertirte en músico. Que seas músico no va a depender de que hayas sido al conservatorio. No sé si se me entiende bien lo que quiero decir, porque hay grandísimos músicos en la historia de la música y en la historia de nuestro país. Te puedes ir precisamente al flamenco y te puedes hacer una lista interminable de grandísimos músicos que no han visto un conservatorio. Claro. Entonces, quiero decir... Pero aparte, claro, aparte tú puedes haber ido a un conservatorio, pero tú tienes aparte que seguir formándote, es decir, que no solo con el conservatorio tienes bastante, claro. Claro, o sea, lo que yo diría ahora, desde mi experiencia, que sí tengo una buena trayectoria, pero tampoco es tan larga, que hay gente que conozco que me puede
doblar, triplicar la trayectoria. No diría que primero que sea ni lo mejor ni la panacea, de verdad, depende de cada uno y depende también del género que vayas a trabajar en tu vida, que vayas a escoger, depende de tu disciplina, depende de tu constancia, depende de lo que escuches, porque si solo vas a... Yo también he conocido personas que han hecho únicamente el conservatorio y luego tienen serios problemas si les quitas la partitura. Claro. No se saben expresar con su instrumento de otra forma. Entonces, eso a mí me parece una dificultad. Porque se han quedado me parece una dificultad. Se han quedado solo en la parte del conservatorio, claro. ¿Parece importante como formación? Sí, me parece importantísimo. Y yo fui al Conservatorio Joaquín Turina de Madrid, se lo recomiendo. Yo voy a recomendar mi conservatorio siempre porque es chiquitito, es como una pequeña familia y se respira un clima súper amoroso en general con los profesores. Pareciera que y no ha sido así porque es un conservatorio público, entonces no puede ser así, pero parece que los hubieran escogido casi desde el punto de vista emocional. Yo no puedo estar más a gusto. O sea, mi experiencia ha sido buenísima. Entonces, como formación, como conocimiento, sí, siempre sí. De ahí a que te vayas a quedar en eso, bueno, yo ahí ya tengo mis dudas. Cada uno que escoja. Pero yo ahí sí tengo mis dudas. Yo, por ejemplo, he seguido formándome en muchos aspectos para poder hacer lo que hago. Yo no dejo de formarme en ese aspecto. Entonces, no lo defiendo como única herramienta. Lo defiendo como una herramienta fundamental, pero no como la única. Es que todo profesional tiene que coger y seguir formándose para evolucionar. No puede quedarse solo en la base. Sí, diría que como artista siempre he defendido beber de muchas fuentes distintas, no solo de una en concreto, de un estilo en concreto, porque ya te digo, yo he tenido mucha suerte con mi profesor, que es para mí, si no el mejor, de los mejores pedagogos de flauta que hay en España. Es increíble, se llama Antonio Pérez y es increíble por muchos aspectos, sabe muy bien, precisamente sabe muy bien ver el perfil del alumno que tiene, de cada uno, diferenciándolos mucho de cada uno, no tiene un patrón, sino que sabe ver a la persona que tiene delante, a la que le da clase. Y a mí eso me parece fundamental. Si eres maestro, te dedicas a la enseñanza, me parece un aspecto fundamental. Entonces, yo he tenido mucha suerte, pero si me preguntas sobre el conservatorio, no me gustaría quedarme en decirte que es la única vía, porque no estaría, para mí estaría faltando la verdad, porque conozco mucha gente que no ha pasado por ahí y te cogen un instrumento y se te caen las lágrimas. O sea, quiero decir. Entonces, no lo defiendo como único camino, no. Ese es uno de los caminos que hay. La rama de lo que son las flautas, quizás es una de las menos vistas dentro de todos los instrumentos. Yo, a ver, supongo que, claro, como he estado metida dentro, no he percibido eso. Al revés, en un país como España, que tiene tanta tradición de banda de música, que en casi cada pueblo hay una banda de música y demás, pues hay mucha flauta, hay muchísimos flautistas, por suerte, hay mucho músico de viento en nuestro país formado. Tienes toda la parte en la que yo soy justo de La Mancha, hay una cultura de banda musical tremenda. Te vas a Valencia, todo está lleno de bandas de música, entonces no diría eso. Diría que precisamente en el aspecto clásico hay mucha flauta. Si ya me dices, si nos vamos ya a la parte flamenca, jazzística y demás, cada vez somos más. Cuando yo empecé éramos muy poquitos, pero cada vez somos más, por fortuna, y que nos decantamos por muchos ámbitos del folclore y demás. Y eso, pero de la parte clásica hay mucho flautista, sí.
¿Recuerdas alguna anécdota que te haya sucedido en alguna de las actuaciones y que haya sido especial para ti? Sí, te voy a hablar de la bonita, porque hay de todo tipo, pero como este es un programa muy bonito, yo te voy a hablar de la bonita, que fue que haciendo mi formación de clásica y llamaron precisamente a mi profesor y le dijeron, oye, ¿tú conoces a una chica que pueda tocar la flauta, que pueda cantar, que pueda actuar en un espectáculo de flamenco para niños y demás? Y mi profesor dijo, tengo a la persona que buscas. Y le dio mi contacto y acto seguido me llamó. Yo tengo que decir que nunca había tocado flamenco, nunca. Y él dijo que yo era la persona que tenía que hacer eso. Entonces yo me eché a temblar y dije, ¿cómo? ¿Qué? Y entonces llamó a mi maestro, mi supermaestro de flauta flamenca, que es Juan Parrilla, conocidísimo, Jerez total, y de la nada más y nada menos estirpe de los Parrilla de Jerez, que es mucho decir. Y le conocí y monté el espectáculo, como quien dice, de Flamenco Kids con él en 2 meses. En 2 meses yo no había tocado nunca flamenco. Sí es verdad que no me era ajeno, pero de ahí a tocarlo con tu instrumento es otra cosa Otra muy cosa. distinta. Entonces yo estaba muy nerviosa porque además era directamente irte a trabajar. O sea, yo no empecé en el flamenco poco a poco. Yo empecé directamente, venga, al escenario, ya está. Entonces, era un bolo, precisamente una actuación en Santiago de Compostela, de Flamenco Kids. Nos fuimos a Galicia, yo hice los ensayos, todo había ido bien y demás, pero lo que yo sentí, yo hasta el momento, mi trayectoria era únicamente como flautista clásica, entonces yo había tocado o en orquesta, o en banda, o en conciertos de cámara con piano, pero digamos en auditorio, en salas de concierto, en auditorio, y para usted de contar. Entonces, lo que yo sentí al exponerme como músico en un espectáculo escénico, donde yo ya no solo tenía que tocar, sino que tenía que actuar, tenía que interactuar, tenía que hablar, tenía que medio bailotear, tenía que cantar. Lo que yo sentí en ese momento para mí es el punto de inflexión que cambió mi carrera radicalmente. A partir de ahí dije, yo he estado equivocada todo este tiempo. Lo que yo sentí fue un momento muy especial. O sea, cuando se apagaron todas las luces y lo único que había eran los focos y las luces de escena y salimos y encima era un espectáculo para niños con todos los niños así con sus ojitos mirándote, esperando a ver qué va a pasar. Ahí para mí fue el punto de inflexión en mi carrera, descubrir el arte escénico. En lo otro yo ya tenía mucha experiencia y era una cosa como que no me malinterpreten los músicos clásicos, por supuesto, que sé que es muy difícil todo el repertorio que tenemos ahí y que siempre tiene una envergadura y es muy complicado enfrentarse a cualquier tipo de escenario, ¿no? Pero yo ya me había habituado a esa forma de interpretar. Y cuando pasé a la parte escénica, dije, yo quiero estar aquí. Es como si de repente yo me sentí crecer en ese momento. Es como si se hubiera ampliado todo mi espectro y hasta hoy, ahí sigo. ¿Alguna vez ha habido a lo largo de todas tus actuaciones, alguna vez en las que te hayas quedado en blanco completamente? Sí, ¿Por sí, nervios o sí. por cualquier De circunstancia? estás cantando y no se te va, pero tu cabeza te está diciendo que se te ha olvidado la letra. Y no se te ha olvidado. Tú sigues cantando en piloto automático, pero tu cabeza te está diciendo, no te lo sabes, se te ha ido y te está bombardeando y tú, o sea, sudas lo más grande ahí. Pero lo haces al final. Y luego en la parte flautística sí me han pasado muchas cosas. Sí me han pasado cosas de ir a tocar algo, pero que normalmente son creaciones mías, cosas que he compuesto yo para tocar pues con un guitarrista o un solo mío y demás. Entonces, el mayor peligro es que tú sabes que no era así, como la ves. Y que no lo sabe nadie más, claro. No sabe nadie más. Tú tiras millas, lo haces bonito, lo haces bien
Y luego cuando acaba, siempre, siempre está la persona que sí te había escuchado tocando eso 180.000 veces en casa y te mira y te dice, ¿pero qué ha hecho? ¿what? Pero nada, yo ahí me lo paso muy bien haciendo esas cosas porque hay una parte también de la parte de flamenco y de la parte de flamenco, el jazz y el flamenco en mi instrumento están muy unidos y entonces hay una parte improvisatoria muy importante que también fue un poco lo que me tiró de ese género, que es que hay un momento en el que te expresas tú tal cual eres y estás creando en tiempo real. Y hombre, te da muchas tablas, sí, te da muchas tablas en ese momento. Dices, yo tiro por aquí y allá que te va. Sí, 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 me ha pasado mucho. ¿Qué tipo de composiciones realizas normalmente? Pues dependiendo del trabajo que hacemos. Se adaptan a lo que estemos haciendo en ese momento. Yo a día de hoy tengo la enorme fortuna de que mi pareja, de que mi compañero de vida es la persona con la que colaboro y con la que tengo la suerte de poder componer en sus producciones y demás, es Mariano Cruzeta, que lo has nombrado antes, es pues un coreógrafo y un bailador muy importante y un creador muy importante de este país y además es muy buen productor musical. Entonces, tengo la suerte de poder componer en muchas composiciones muy distintas, que has mencionado algunas de ellas, y dependiendo del tipo de composición, pues así se enfoca. A veces es algo más, digamos, dentro de más tonal, más, a veces te estás metiendo en algo de un lenguaje un poco más contemporáneo. Por ejemplo, la última que hizo Flautini Shakuhachi no es un lenguaje muy conceptual, muy conceptual. Me llevé el flautín a otro concepto, a otro lugar completamente, que se salía de la estructura formal, se salía de la estructura melódica, estaba contando una historia en un lenguaje completamente abstracto que no tenía nada que ver con lo que había hecho, ¿no? Porque al tocar flamenco muchas veces, por así decir, la guitarra es un instrumento que impone, por así decir, de alguna manera, el género y el tipo de música que vas a componer con la flauta para ello. Pero aquí, que era una performance, que era para una exposición de fotografía, que era muy abstracta, pues dije, pues evidentemente esta composición tiene que ser muy abstracta también, quiero decir, para ir en consonancia de lo que uno está viendo, para que sea en consonancia de lo que uno está escuchando también, ¿no? Entonces, yo adapto mis composiciones en general a lo que se me pide. Has hablado de la obra de Caixeira, que la tengo, pues también se adaptó, porque es una obra que se hizo para concurso, para la primera franja de edad, digamos, para el grado elemental o primeros grados de profesional y así, y yo quería de alguna manera que trabajaran rítmicamente en muchos aspectos y que incorporaran la percusión corporal, un poco incorporar lo que yo había aprendido a lo largo de los años en otros géneros, un poco meterlo en la enseñanza tradicional que hablábamos de las escuelas, de los conservatorios y demás. Entonces, pues ahí pues hago otro tipo de pieza. Entonces yo me adapto muchísimo a lo que va surgiendo. Y depende también del público, me imagino, que al que Sí, va referido. si tú vas a hacer una obra para niños, pues vas a hacer un tipo de composición. Y si tú vas a tener un tipo de obra, por ejemplo, la última obra en la que he participado como músico, Hidrojopía, de Cruzeta Flamenco, es una obra conceptual, es una obra pues bastante, es para todos los públicos, sí, pero es muy conceptual y digamos que tiene un lenguaje más adulto y un contexto que no es festero de por sí, es un contexto serio desde el punto de vista artístico. Entonces, la música que vas a componer tiene otras características. Sí, es así. ¿Con qué estilo de música te sientes más identificada? Depende del día. Sí, no, a día de hoy, y estoy orgullosa de esa parte, a día de hoy no me identifico con una música en concreto,
sino que, no me acuerdo quién lo decía, había alguien que era muy tajante, que decía, y demasiado incluso, que decía, así que no hay música buena o música mala, y ya está. Me parece tajante, ¿no? Eso, De- pero depende, depende, depende de lo que se entienda como música buena o música mala también. efectivamente. Yo, como te decía antes, no me gustan los conceptos cerrados. Entonces, si me preguntas por género, pues depende, efectivamente. Depende en cualquier género, de lo que me presentes. Nos podemos ir a la música, que ya no sabe uno cómo denominarla, ¿no? Se la llama música clásica, pero yo en eso discrepo un poco, porque clasicismo todos sabemos que es un determinado periodo de la historia, no en sí, pero bueno, podríamos llamarla música culta, por así decir, ¿no? Y puedes irte actualmente a composiciones que son más difíciles a la escucha y que tienes que tener, digamos, una trayectoria para comprender lo que está sucediendo, y que yo entiendo que en un momento dado puedan ser menos atractivas al público en general, no por así decir, pero yo sí las consumo. Entonces, depende mucho. Te vas al folclore, me pasa lo mismo. Depende de a quién me presentes, del grupo que me presentes, de si lo que se está haciendo tiene enjundia, tiene fundamento, no lo tiene. Según además el criterio, porque muchas veces, y esto es importante decirlo, muchas veces no comprendes algo y la culpa no la tiene el artista. Ya, La culpa sí es que la tiene alguien, que no la tiene nadie, pero en cualquier caso puede ser que tú todavía no hayas hecho el recorrido necesario para comprender eso, claro. que es otra cuestión. A mí me ha pasado muchas veces que no he comprendido algo y lo he dejado aparcado, y cuando ha pasado un cierto tiempo sí he comprendido eso que se escuchaba. Y me ha pasado en cualquier ámbito. Me ha pasado en el ámbito dancístico, me ha pasado en la pintura, me ha pasado, a lo mejor en ese momento tú todavía no has recibido el conocimiento suficiente para comprender eso. Entonces, si me dices qué estilo de música me define más a mí, yo a día de hoy estoy tan abierta y toco tantos lugares que no me defino con ninguno. A ver, me apasiona, me gusta mucho tocar flamenco, me encanta tocar flamenco jazz con otros compañeros, pero también me gusta tocar una obra del repertorio clásico, cuando estudio estoy estudiando todo el rato con este tipo de repertorio. Entonces, definirme a día de hoy me defino con poco, porque creo que cuanto más te defines, más acotas. Más de casillas, claro. Claro, y yo no soy un tipo de persona que se encasille fácilmente. Claro. Entonces, quizás que no es para mí eso, no lo sé. Sí, A lo sí. mejor dentro de unos años te digo, Antonio, que solo soy esto. Pero Claro, de momento hablábamos de la polivalencia, pues un poco estoy ahí. efectivamente. ¿En qué momento del día sueles realizar tus composiciones? Pues cuando estoy en pleno periodo depende de si estoy en un periodo de descanso o estoy en un periodo en el cual tengo la rigurosidad de las clases y la rutina. Porque si tengo la rigurosidad de las clases y la rutina, básicamente me quedan las tardes. Si bien es verdad que al mediodía y en las primeras horas de la tarde no suele ser el momento, estoy menos inspirada, pero si dijera momentos que me siento un poco mejor, pues a partir de la media tarde, noche y demás, que es el momento, yo creo, ideal. La nocturnidad es bastante creativa. Pero cuando estoy en periodos de descanso, también las primeras horas de la mañana también me gustan mucho, incluso las madrugadas. Me he visto a veces de estas noches que no duerme mucho, y me he visto a veces creando de forma inesperada a las 5 de la mañana, porque está todo en silencio y entonces en ese momento las ideas fluyen de otra manera. Entonces depende mucho del periodo en el que esté. Una pregunta que yo no sé si te habrán preguntado alguna vez, se suele preguntar mucho.
¿cuál es el lugar al que más respeto le has tenido? Pues a ver, depende del momento vital en el que te encuentras. Cuando eres más joven, digamos que los lugares más emblemáticos, y sería absurdo no nombrarlos así, te producen un respeto mayor y es bueno en realidad, porque son los típicos nervios buenos que en realidad van a poner la adrenalina a funcionar y te Efectivamente. van a estar preparado realmente, si llevas la preparación adecuada. Entonces, cuando he tenido la ocasión de tocar en el Auditorio Nacional o en el Palau de Valencia, o estos, si dijésemos que, o en teatros internacionales, en teatro en Vancouver o en la pasada gira que hicimos en China, lo mejor, tiene unos teatros impresionantes y demás. Entonces, son lugares efectivamente muy emblemáticos. Pero si hablamos de respeto, de lo que significa la palabra respeto, yo respeto le tengo a todos. O sea, si atendemos al significado de lo que es respeto. Porque a mí me da igual estar, precisamente has hablado del lugar donde se estrenó en acústico y en vivo el Cuaderno de Gloria, como concierto, que fue mi pueblo. Y fue en una sala que han hecho preciosa de exposiciones y lo estrené ahí además en el Día de la Mujer Rural, que para mí era como todo un orgullo, ¿no? Mujer rural, el lugar donde yo soy muy rural, entonces llevo mucho tiempo viviendo en la ciudad, ¿no? pero sí defiendo esa raíz mía bastante. Y si me preguntas por la palabra respeto, pues allí estaba toda mi familia, estaban mis amigos, estaba la gente que me conoce desde que he echado a andar. Les respeto porque Con la lo gente que cual me quiere. había también una presión porque estaba delante de los Claro, chicos. más que una presión, un compromiso. Sí, efectivamente. Un compromiso. Porque no es tanto, muchas veces se ve el hecho de la actuación artística efectivamente bajo palabras como presión o la expresión darte respeto como asociada al miedo. Ya. Y yo lo enfoco desde otro punto de vista. Yo lo que me pasa es que respeto mucho a la persona que viene a escucharme. Claro. Porque es que está saliendo de su casa y está invirtiendo parte de su tiempo para escuchar una actuación, sea yo o sea quien sea, quiero decir. Entonces es una persona que tiene un interés en escuchar música o en ver un espectáculo escénico o así. Entonces a mí eso me produce, yo respeto a esa persona, pero la respeto de verdad, la admiro. Y entonces yo como artista tengo un compromiso con esa persona. Y me da igual estar en el auditorio de mi pueblo que estar en el Auditorio Nacional, en Madrid, en ese sentido. Porque también he visto, y no pasa nada por decirlo, también he visto en el Auditorio Nacional de Madrid personas que están despistadas con el móvil mientras está tocando la orquesta de filarmónica de no sé dónde, quiero decir. Y sin embargo he estado en otros lugares donde a lo mejor estábamos 10, 15 personas en el público, pero están todos escuchándote como si fueras, yo qué sé. Entonces, cuando me hablas de respeto, a mí esa pregunta me gusta mucho, porque dar respeto, esa expresión en nuestro lenguaje la asociamos al miedo. ¿Qué te da respeto? Efectivamente. Y a mí no me da miedo tocar. A mí me gusta tocar. Y tengo un compromiso con la persona que me escucha. Entonces, si me hablas de respeto, yo respeto a todo aquel que viene a escucharme. Entonces, me da igual el escenario. Aparte de la flauta, ¿has tocado alguna vez otro instrumento? Sí. Algo ya me habías comentado antes, pero bueno, concretamente. La guitarra, y luego cuando haces la carrera profesional, que lo hacen muy bien eso en los conservatorios, que te hacen hacer varios cursos de piano. Lo puedes escoger como instrumento de referencia, y si te vas a dedicar luego a la composición, pues es fundamental, porque yo no tengo un instrumento polifónico, mi instrumento no lo es un instrumento melódico, entonces
necesito un instrumento armónico que pueda tocar varias voces a la vez para componer muchas veces y demás, y luego lo he utilizado como instrumento de acompañamiento un montón de veces para mí misma cuando canto, cuando hago algo, las musicalizaciones que hago como letrista, todo lo hago ahí sentada, en el piano o en la guitarra. Entonces, yo lo necesito para mí misma. Y luego me he lanzado siempre a otros instrumentos de viento, me gusta mucho investigar, y me gusta mucho, toqué el whistle en el grupo de danza irlandesa. No llegué a tocar la flauta irlandesa travesera, que la tengo ahí pendiente. Y luego tengo un montón de flautas del mundo que me han ido trayendo amigos y familiares y las toco, que es una flauta de la India, que es una flauta de Hungría, que es una... Y la última adquisición fue un shakuhachi japonés y ya la he utilizado en varios espectáculos, ya lo he utilizado. Entonces, estoy abierta a muchas cosas. Me pasa igual que con los genios. Abierta. Bonita colección, sin duda, de flautas. Sí. Soy un bichillo inquieto. Sí. ¿Hay algún referente que te haya marcado en tu vida? Sí. Y depende del aspecto que me preguntes. Yo supongo que me preguntas en el aspecto musical. Voy a tirar por... En el aspecto musical. El aspecto musical son muchos los músicos, sí, que tengo de referencia, y a mí me parece fundamental escuchar un poco de todas las ramas. De hecho, mentiría si dijera que solo escucho flauta, porque no es verdad. Escucho muchos músicos distintos y de muchos géneros distintos, otros instrumentos y demás. Pero es que no solo me ha inspirado eso. Entonces, referentes para mí, pues tus maestros los primeros de todos. Claro. Desde mi primera maestra en la escuela de música, Rosalinda, que la quiero y la adoro, que fue quien me llevó de la manita a que estudiara con su maestro, con Antonio, que fue mi maestro también en el grado profesional, y no me extraña que ella hablaba de él como con una admiración absoluta, una maravilla, pero es que cuando luego lo he conocido y ha sido mi maestro, pues no me extraña, porque de verdad que es difícil conocer a alguien tan entregado en la pedagogía de un instrumento. Sí, es impresionante, es impresionante. Aparte de él como flautista, pero es que él como pedagogo, como persona, es una maravilla. Entonces me fui a estudiar a Madrid con 15 añitos, yo sola, sin familia. Viví un añito con mi hermana y el resto del tiempo un poco libre. O sea, me fui muy, muy, muy joven, siendo menor. Vaya, me fui a Madrid como referente, pues está mi primera maestra, Antonio Pérez, mi maestro flamenco, Juan Parrilla. A día de hoy referente también, pues lo he comentado antes, vivo con un pedazo de artista, creador, con coreógrafo, bailador, que está todo el rato con una mente súper inquieta, abriendo nuevos caminos, siempre está explorando nuevos lenguajes. También me inspira un montón vivir con alguien así, compartir mi vida con alguien así. O sea, es pura inspiración todo el rato. Otros escritores con los que tienes la suerte de compartir, músicos de repente que se presentan, cualquier persona con la que tienes la oportunidad de compartir un ratito de escenario, que se crean vínculos muy especiales también. Entonces, referentes, pues muchos. Los maestros, los primeros, ¿no? Siempre, que me han convertido en la persona que soy. A día de hoy, mira, Antonio ha hecho recientemente un libro para estudiar diariamente y demás. Y, o sea, qué barbaridad. O sea, es que sigue en la misma línea, sigue haciendo algo con lo que ha hecho un libro con el que si tú coges ese libro ya puedes estar estudiando flauta el resto de tu vida con ese libro y se acabó. Es que es una maravilla. Se llama Flow with the Flute, creo, o así. Lo tiene en su blog, en Bricoflauta, se llama, y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, mis maestros los voy a admirar siempre, porque me han dado la oportunidad de ser quien soy, de convertirme un poco en sacar el jugo a la persona que eres, ¿no? Y le voy a tener de referencia siempre. Pero en el mundo hay una cantidad de buenos artistas que pueden ser tus referentes, infinitos. Gloria,
¿Qué música escuchabas en tu infancia? Pues en mi infancia, yo soy la chiquitilla de mis hermanos, son bastante mayores que yo. Mi hermano me saca 10 años, mi hermana 8. Entonces, durante mi infancia yo escuchaba mucho lo que escucharan ellos, que la verdad que siempre han tenido una buena cultura musical. Ya digo, mi hermana, por ejemplo, que le gustaba mucho la guitarra, pues Paco de Lucía era algo como obligado, ¿no? Obligada a escuchar en casa. Sí. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la parte flamenca, pues Paco de Lucía, Camarón, mi padre escuchaba mucho La Niña de los Peines y demás. Entonces, si nos vamos a esa parte, pues, y si nos vamos a la parte clásica, a mi madre le gusta mucho la música clásica. Entonces siempre me ha puesto mucho a Vivaldi, a Mozart, mucho los clásicos, que es muy curioso porque sabes que tenemos una memoria reptiliana, ¿no? De cosas que que uno asimila, pero no sabe muy bien cuándo ni dónde. Pues la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque fue nuestro profesor de orquesta del conservatorio que se dio cuenta de que tenía muy buena materia prima precisamente entre los estudiantes a los que les daba clase, porque había estado en varios conservatorios y como precisamente en nuestro país hay tanta cultura de banda de música, pues que en los cuales ya no era tanto el curso en el que estabas en el conservatorio, sino que tenías mucha experiencia tocando. Entonces, con eso, con toda esa materia prima, por así decir, generó esta asociación y esta banda y demás, y entonces, y además que cogía repertorio de los principales compositores, y además tenía acceso a los lugares pues más emblemáticos y los mejores auditorios de este país. Entonces, imagínate, juntas a amigos, a adolescentes, claro, a tener pues una experiencia maravillosa. Guardo unos recuerdos impresionantes. Y fue la primera vez que yo toqué en esos lugares. Entonces, la verdad es que guardo un recuerdo fantástico. Claro. ¿Qué significó para ti actuar dentro del ciclo de flautistas flamencos de la Asociación de Flautistas de España? Pues fue un regalazo de mi maestro flamenco, de Juan Parrilla, que se lo presentaron, le llamaron de la asociación porque ese año se hizo en Sevilla, nada más y nada menos. Y nada, entonces, como se hacía, querían un poco la representación de lo que en ese momento éramos los flautistas que estábamos tocando flamenco y demás. Entonces, yo creo que tenía varios alumnos en ese momento, pero bueno, decidió darme la oportunidad de irme con ellos a tocar en Sevilla, con él, con Jorge Pardo. Estaba Manuel Paut, el solista de la Filarmónica de Berlín, que es como el flautista europeo por antonomasia, el flautista de moda. Estaba Pedro Sache, que si cualquiera de los que nos está escuchando tiene en su cabeza las bandas sonoras de Hans Zimmer, El último samurái, Dune ahora, los vientos que se escuchan los toca él. Entonces, que tú las escuchas y dices, Dios mío, qué pedazo de músico. Pues además de ser un pedazo de músico, es un pedazo de persona, muy espiritual, una paz impresionante. Me encantó conocerle. Entonces, de repente me vi en Sevilla con la representación un poco de la parte flamenca de la flauta en España. Entonces fue para mí como una especie de sueño, de regalo. Fue increíble. Y se lo debo a él, se lo debo a Juan. Claro, pues precisamente Hans Zimmer, a mí me gusta mucho las bandas sonoras de películas y concretamente entre mis compositores de bandas sonoras favoritos es Hans Zimmer. Y sí, casualmente. Y precisamente El último samurái es una película que tengo la banda sonora más que triturada. O sea, que la he escuchado por activa y por pasiva. O sea, que si tenéis la oportunidad de seguirle, es una persona excepcional, ¿eh? O sea, yo aluciné en colores. Mira que yo iba con la parte flamenca y que él no es exactamente, no es un flautista flamenco, pero sí que es un flautista que esa parte yo me la guardé para mí, un poco, de ahí que yo investigue con tantos instrumentos de viento, que es que
que de verdad no es tanto el instrumento, es un poco ya tu curiosidad. Entonces de ahí porque él toca, por ejemplo, el dudú, toca otras cosas, o sea, toca vientos porque depende de la banda sonora en la que toca necesitan unas sonoridades u otras, ¿no? Claro. Y se lanza ya a lo que sea. Entonces, porque él lo que es músico, él lo que hace es música. En su momento empezó con la flauta, ¿no? Pero luego, entonces yo ahí cogí otra perspectiva también. De cada experiencia coges una cosa, eso está claro. Claro. ¿En qué consistía el proyecto pedagógico de flamenco para niños Flamenco Kids? Pues era un proyecto precioso en el cual efectivamente yo empecé en el flamenco y era un proyecto que pretendía a través del flamenco enseñar otras cuestiones pedagógicas y dar luz a otras cuestiones pedagógicas. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustaban a mí era el tratamiento de la diversidad. De repente, porque su creadora lo hizo con su compañero en ese momento, que era el guitarrista José Luis Montón, pero su creadora realmente era Teresa del Pozo. Era una co-creación conjunta, porque la parte musical, claro, la llevaba José Luis, pero digamos que la parte pedagógica la llevaba ella, que era especialista en educación artística, en todo lo que estuviera relacionado más bien con las artes plásticas, ¿no? Y ella a veces tenía alumnos pues muy diversos, ¿no? Con distintas características que podemos encontrarnos en un aula, ¿no? Por así decir. Y entonces creaban composiciones musicales y toda la temática del espectáculo englobaba un poco en cómo dar visibilidad a toda esa diversidad y luego además también ideas muy locas como por ejemplo enseñar las tablas de multiplicar con unas alegrías. Cosas así. Sí, entonces muy interesante, muy interesante. Sí, yo tuve el honor de empezar ahí y la verdad es que me gustó mucho, me gustó muchísimo. ¿Cómo surgió la oportunidad de formar parte del grupo de danza irlandesa Irish Treble? Pues mira, eso es muy sencillo. Yo era amiga de una de las bailarinas del grupo, que son las que realmente su grupo era un grupo de danza, y quisieron lanzar el grupo un poco con sus propios músicos y era amiga mía porque estaba en el conservatorio y ella tocaba la guitarra en el conservatorio. Y hicimos un dúo de cámara, flauta, guitarra y demás. Y de ahí, pues cuando ella se dispuso a crear y demás el grupo con músicos, pues tiraron de sus amigos. Entonces, tanto el guitarrista como el violinista, como el bajista, como yo, pues éramos un grupo de amigos que veníamos del conservatorio y de ahí surgió. ¿Podemos parar un minisegundo? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué se siente al haber colaborado en la grabación de discos de grupos como Irish Treble, Agosto Frío, La Noche Escondida de Electrolé o el último disco del guitarrista flamenco Miguel Linares? Pues es un poco parecida la respuesta a cuando hablamos del respeto a los escenarios. Pues es un poco lo mismo, es un honor que cuenten contigo, que alguien te diga quiero que participes en mi trabajo o en mi proyecto o en mi idea, porque al tocar la flauta yo sé que no es un limitante, lo sé de sobra y hay flautistas con un repertorio enorme en discografía y demás suyo propio, quiero decir. Pero en mi caso lo que he hecho es, a mí la música me parece siempre un arte colectivo y eso me gusta mucho. Entonces lo que yo siempre he hecho es participar en proyectos discográficos que englobaban a más personas. Entonces para mí es sencilla, llanamente y claramente un honor tener la oportunidad de poder participar en el trabajo discográfico de alguien, porque es la oportunidad de poner tu granito de arena. Entonces es un honor que alguien quiera que tú participes en eso. Claro. ¿Te esperabas que tu obra Cachoeira para flauta
fuera seleccionada como pieza para participar en el concurso de jóvenes intérpretes La Llosa de Ranes, que además fuera incluida como repertorio en el programa del concurso de interpretación de obras de mujeres compositoras y en el concurso Mujeres Compositoras, quinto ciclo Música de Mujeres en la AUL. ¿Te esperabas todo eso? Lo que sí me esperaba era que fuera la obra de concurso, porque me la pidieron para eso. Mi maestro Antonio Pérez me dijo, mira, se va a hacer este concurso y me han encargado un par de obras. Una la voy a hacer yo y otra quiero que la hagas tú. Porque él ya sabía, cuando yo empecé, yo hice todo mi grado profesional con él, pero cuando conocí a Juan Parrilla en la parte de flamenco, él me puso a componer. Yo ya había hecho la parte de composición en el conservatorio y demás, pero él me puso a componer en distintos palos cosas mías, porque era muy consciente que en el flamenco pues necesitas tener un poco un repertorio propio tuyo. Claro, claro. Entonces me hacía componer en cualquier palo, por así decir. Y Antonio siempre ha sido aunque haya dejado aunque acabaras tu curso ya con él, tu etapa profesional, de grado profesional con él en el conservatorio, siempre conmigo siempre ha hecho una especie de seguimiento, tenemos muy buena amistad y tenemos contacto siempre, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con la parte flamenca, él llamó a Juan un poco para ver cómo yo iba, ¿no? Y cómo yo estaba respondiendo y cómo me veía Juan y demás. Y él ya me lo había dicho a mí, Juan, pero también se lo dijo a él. Le dijo, Gloria es compositora, lo que pasa es que no lo sabe, no lo ha descubierto hasta ahora. Entonces, Antonio cogió muy bien eso y dijo, me encargan 2 horas, yo quiero que Gloria haga... Él sabía mucho también ya cuando me había dado clase de mi parte creativa, por así decir, ¿no? Entonces, pues me encargó la obra. Yo ya sabía que la obra iba al concurso y que era una obra obligada, ¿no? Para poder acceder a ese concurso. Pero todo lo que ha venido después, yo no tenía ni idea. Ha sido una cosa, yo pensaba que era un encargo y ya está. Y yo no pensaba en una proyección más que esa. Sí, sí. ¿Cómo te sientes después de que esta misma obra, desde el punto de vista pedagógico, se haya convertido en una obra de referencia en muchos de los conservatorios profesionales en España? Pues es igual que en la discografía, pues para mí es un honor, ¿no? Porque es verdad que cuando la creé, en la propia partitura puse las razones pedagógicas por las cuales lo había creado y que se trabajaba a través de la obra. Entonces, yo creo que ese ha sido el elemento de interés para incluirla en un repertorio en muchos conservatorios, porque me la han pedido del Escorial, me la han pedido del Valencia, me la han pedido de un montón de sitios distintos, que sus profes quieren que se trabaje como repertorio, ¿no? Esta obra. Y yo creo que explicar por mi parte, al ser educadora, lo que yo quería trabajar a través de esa obra, pues claro, como que ha quedado claro para el resto de profesores y dicen, oye, yo quiero trabajar esto con mis alumnos. Entonces, pues me siento muy bien de que se haya entendido un poco lo que quiero trabajar y siempre me insiste, mi profe, Antonio me insiste mucho y mis profes de composición también me han insistido en que siga un poco creando obritas así, porque es que les son de ayuda, les son de mucha ayuda y tienen buen resultado. Y cada una me gusta verla, que hay algunas ahí en pleno proceso creativo, verlas desde el punto de vista pedagógico, desde qué quiero yo que trabaje la persona o el alumno que va a tocarla. Y entonces, pues es un placer, ¿no? Que haya un orgullo, evidentemente. Sí, es un orgullo. ¿Qué significa para ti destacar como letrista en trabajos como el Cuaderno de Gloria? Pues eso fue un proyecto pandémico, de esa etapa que nos tocó vivir a todos y que en muchas ocasiones fue trágica en muchos aspectos, ¿no? Pero de ahí hubo muchos artistas, yo creo que tuvimos la iniciativa de hacer distintas iniciativas, ¿no? Distintas creaciones. Y el Cuaderno de Gloria surge pues con Mariano en casa. Él, como siempre, está con su producción musical, investigando y haciendo estructuras y demás, y le gusta un montón tocar y la electrónica la maneja de maravilla en casa. Entonces, al manejar toda esa producción y demás, podíamos generar música.
en casa, tenemos nuestro estudio y podíamos generar fácilmente esto. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para que en YouTube podamos digamos, contribuir de alguna manera artística a este periodo en el cual estamos todos en casa y no podemos salir y demás? Y de ahí surge Cuaderno de Gloria, que es un proyecto de poesía, de música y en ocasiones también de danza. También tienen danza sus propuestas, que está en nuestro canal de YouTube, que se llama Electrolé, como el grupo, y está ahí desarrollado entero. Fue una serie, fueron 11 temas que se hicieron a través de la musicalización de poemas, porque yo como educadora musical llevo toda mi vida musicalizando canciones y haciendo canciones con poesía. Entonces fue como ponerlo en práctica a través de YouTube. Y Mariano además hizo unas creaciones videoartísticas muy chulas, pues nos compramos hasta un croma para grabarnos grabar de distintas formas, o sea, una locura. Y luego llamamos a artistas y a músicos de un montón de ramas de nivel nacional e internacional. Todo el mundo, estábamos en un periodo de mucha vulnerabilidad, todo el mundo participó de forma altruista y el resultado es un trabajo, la verdad, maravilloso, maravilloso. Y yo como letrista, pues fue como poner en marcha otra faceta de mí que también soy. Efectivamente. ¿No? ¿Es difícil participar como compositora, letrista e intérprete en la producción audiovisual de danza, música y poesía mujer? Fue como una continuidad del Cuaderno de Gloria, pero habíamos, de hecho, se hizo a camino entre la pandemia y salir de la etapa pandémica. Algunas de las bailarinas que salen se autograbaron para que luego lo editara en base a la música que habíamos producido Mariano, y otras las pudimos grabar nosotros. Entonces fue un proyecto a medio camino. Y deriva del Cuaderno de Gloria, porque no deja de ser un trabajo que se hizo también a través de la poesía. Entonces, pero ya más enfocado desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de la danza. Entonces, el resultado fue un trabajo que ha dado la vuelta al mundo. O sea, lo presentamos a un montón de festivales, ha ido a Argentina, ha ido a la India, se ha puesto en Barcelona, en Madrid, en un montón de sitios, en el Festival de Ibérica Contemporánea de México, ha dado la vuelta. Entonces, para mí es un trabajo importante que hicimos, es un trabajo muy importante. Lo dirigió Mariano y el resultado es fantástico, fantástico. Gloria, me gustaría preguntarte, ¿qué te ha motivado a investigar nuevas sonoridades y procesos creativos de composición en un lenguaje contemporáneo? Pues un poco la búsqueda constante de ampliar, de no ponerme límites. Entonces, digamos que lo contemporáneo a veces se confunde con lo conceptual en cuanto al lenguaje artístico, y contemporáneo en realidad es todo lo que vivimos en nuestro tiempo real. Entonces, por así decir, todo lo que yo encuentro que me interesa y en el que veo una línea de investigación, pues que va un poco acorde a lo que vaya a crear en ese momento, pues allá que me meto, sin ningún tipo de reparo ni de miedo. Entonces es lo que me lleva una búsqueda y una curiosidad constante, que por otro lado es que no existe creatividad sin curiosidad. Entonces la creación va de la mano de esa búsqueda constante, de querer todo el rato descubrir y aprender cosas nuevas. Entonces es un poco lo que me inspira todo el rato. El no parar. Siempre encuentro, es que es inagotable. Yo siempre digo, me falta vida para todo lo que podemos estudiar, descubrir, investigar. Es como, Dios mío, no llego. Sí. Estar en la dirección musical, composición e interpretación de la nueva producción de la compañía Cruceta, Flamenco Higroscopia, ¿ha sido un reto para ti? Sí, porque
ha sido una propuesta de una envergadura impresionante. Porque ya te digo, habíamos hecho distintas propuestas, pero digamos, la compañía Cruceta Flamenco, que es la compañía que dirige Mariano, tiene una trayectoria muy amplia, muy larga, de muchísimo reconocimiento. Y yo, o sea, habíamos hecho Electrole, que se salía un poco de lo que había hecho la compañía hasta entonces y que estaba un poco más centrada en la producción musical. Entonces yo había participado más como músico, pero no era tanto una obra escénica. Entonces participar para un músico participar, o yo lo veo así, en una obra escénica de Mariano, teniendo en cuenta su trayectoria, teniendo en cuenta que siempre está en esa búsqueda constante en un lenguaje conceptual, en un lenguaje nuevo, que es muy multidisciplinar, que toma un riesgo, que tienes que estar a la altura de semejante artista y demás, claro que fue un reto. Ahora también te digo, lo volvería a hacer con los ojos cerrados 20 millones de veces más. O sea, es un reto apasionante, es un reto interesante, es un reto inspirador. Entonces son tantas cosas que de repente te vas a ver en escena, porque yo siempre, lo dice él siempre, y me gusta esa parte que dice, porque Mariano es una persona un poco en la línea de lo que tú me decías de las entrevistas que hacen, ¿no? Que quiere dar visibilidad. Mariano cree en el talento por encima de todo, no cree tanto en si eres comercial o no eres comercial, por así decir. Entonces, si ve en ti un talento, le va a querer sacar partido. Claro, es lo suyo. Pero te va a poner delante. Pero eso implica que tú vas a tener que estar a la altura de ese lugar. Okay. En primera línea. Entonces, claro que es un reto. Y es un grandísimo reto. Pero la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado. Vino a vernos Roger Salas, que es el principal crítico de danza de este país. Y nos hizo una crítica en la revista Kerso que, vamos, no pudo ser mejor. O sea, es como la crítica especializada por excelencia, y el público salió encantado, él también. Entonces, la verdad es que estamos muy satisfechos. Y yo como músico, pues, disfruté mucho. Porque es que Mariano es un director que te va a sacar todo el jugo. Entonces, los procesos creativos son muy duros, pero luego cuando en la distancia ves lo que has hecho, dices, wow. Y eso se lo debo a él. Entonces, agradecidísimo. Claro, claro que sí. ¿Es posible compaginar la labor de maestra de educación musical con la de profesional como creadora e intérprete? Es posible, pero es muy difícil. Muy difícil. Y voy a hacer una crítica constructiva a este país. No me gusta mucho esta pregunta, no sabes hasta qué punto. No entiendo, no comprendo, no voy a dar nunca crédito a que no se facilite. O sea, no todas las ramas son iguales en educación. Todas son muy importantes, pero no todas son iguales. Entonces, yo soy muy partidaria de la especialización. Entonces, yo defiendo férreamente que el maestro de educación musical o de educación artística sea artista, en cierto modo, o sea, creador, o tenga esta parte. Porque nadie va a enseñar mejor un lenguaje que aquel que lo ama, Evidentemente. que aquel que lo toma de vida. Entonces, no comprendo cómo de forma institucional no se apoya más el hecho de que una persona, porque pertenezca a un sistema de funcionariado público, o sea, ni todos los educadores son iguales, ni todos los funcionarios son iguales. No es lo mismo. Entonces, yo creo que tendríamos que abrir ahí un melón, por así decir, y decir, vamos a ver, la parte de educación artística tiene que contemplar que el especialista de educación artística probablemente, y ojalá y sea así, tenga una trayectoria artística que desarrollar a la par. Y tenemos que darle cobertura a eso. Es decir,
yo me voy a ir, por ejemplo, si me tengo que ir un periodo de tiempo a desarrollar un proceso creativo, no tengo un permiso que sustente eso, quiero decir, que se entienda como un permiso especial para mí. Tengo permisos generales, pues está que sí, asuntos propios, estas cosas, ¿vale? En la cual, por supuesto, estás exenta de sueldo y yo soy partidaria de eso. O sea, no quiero decir que nadie me malinterprete. O sea, no soy partidaria de chupar de un lado o chupar del otro. No es eso. Es sencillamente que, supuesto, tenemos un sistema que garantiza la sustitución. Si yo como artista estoy dando clases en un sitio, pero necesito un periodo de tiempo porque estoy generando una obra, por otro lado, yo creo que sería de obligado cumplimiento para las instituciones facilitar eso, de la forma que sea. Aunque me digas, vale, pues en ese periodo de tiempo, oye, no te vamos a pagar porque no estás trabajando para nosotros. Yo lo entiendo eso perfectamente, no me pagues, que me voy a crear mi obra tan tranquilamente. Pero yo, por ejemplo, para mí la creación es una cosa que necesito vitalmente. Y, hombre, a día de hoy, tal y como lo plantea la administración, es muy difícil. Es muy difícil ejercer las dos cosas. Y a mí me parece, bueno, me parece no, a los alumnos les encanta que su profe de música y de artística sea artista. O sea, les encanta. Les encanta. Yo he hecho cosas como arriesgarme a llevarme a un par de clases un sábado al teatro en mi ciudad, diciéndome el director de mi colegio, oye, esto no te lo puede cubrir el colegio de ninguna manera, y yo llevármelo igualmente. Y a mí me ha dicho la persona de la administración que vende entradas, me ha dicho, esto no lo ha hecho en esta ciudad ningún maestro en lo que llevamos, un hombre ya de 70 y muchos, en lo que llevo de aquí, que es toda mi vida. Entonces, quiero decir, no puede ser que educación y cultura en el ámbito artístico estén tan separados. No puede ser. Entonces, es muy difícil, es posible, pero es muy difícil tal cual está planteado. Y me parece una pena, porque los perjudicados no somos ni siquiera, no soy yo ni siquiera, los perjudicados a última instancia son los alumnos. Efectivamente. Que al final la institución, la administración te hace decidir y decantarte casi por una de las cosas que casi siempre, pues claro, todo el mundo guarda su pan. Al final hay mucha gente que se queda en la parte de profesorado porque tiene que comer y pagar facturas. Y el arte es mucho más difícil que eso. Entonces, a mí me parece una pena porque en realidad, quiero decir, ¿quién mejor te va a enseñar toda la parte de educación artística que un artista? Claro. Pero no todos los profesores pues son artistas, claro. No todos lo son, pero sí creo que debería haber una especie de contemplación de que se pudiera debatir. Sí. O sea, yo creo que tendríamos que tener una cobertura en ese sentido, porque sí que conozco más compañeros que compaginan a duras penas o que tienen que elegir muchas veces, y es como, pero ¿por qué tengo que elegir? Dios mío, con lo que cuesta estudiar una carrera musical, Dios mío, con las horas de dedicación que lleva un instrumento y que lleva cualquier carrera en el ámbito artístico, para que ahora te digan, no, como has elegido dar clase a niños o a jóvenes en la parte administrativa, pública y demás, pues tienes que elegir. Y es como, ¿cómo que tengo que elegir? Si lo que tendréis que decir es, no, venga, hombre, que tengamos artistas, que este país tenga una representación cultural importante y que además estén educando a nuestro futuro como sociedad, ¿no? Entonces, es lo que yo estoy viviendo. Lo hago, sí, pero ostras. Pero a duras penas, claro. Ya. A costa de mi propia vida y de mi propio tiempo, es así. Claro. Como profesora de flauta travesera, ¿qué consejos daría a aquellas personas que quieran iniciarse en su aprendizaje? Consejos pocos, porque cada persona tiene que encontrar su camino. Pero si tuviera que resumirlo en pocas palabras, paciencia, mucha paciencia, constancia y esfuerzo, constancia y esfuerzo mucho, trabajo,
y curiosidad infinita. Eso es lo que yo recomiendo para alguien que empieza. Paciencia, constancia y curiosidad. Y a partir de ahí, a correr. Y formación, me imagino. Claro, sí, por eso, paciencia. Paciencia que formarse requiere de mucha paciencia. Claro. De no querer llegar antes. Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarte cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo. Pues mira, yo sé que esta entrevista sale en octubre y demás, entonces voy a contestar un poco en el antes y el después. A corto o medio plazo, ahora mismo en el mes de septiembre nos vamos otra vez de gira a China con la Compañía Ibérica de Danza, otra vez con la obra de Carmen versus Carmen, y nos vamos un mes a exponer la obra allí, vamos, 20 días y demás, y ese es a corto plazo. Y luego a largo plazo, que yo espero que salga, estamos planteando un proyecto pedagógico artístico con el Cuaderno de Gloria para implementarlo un poco como campaña escolar en nuestra ciudad, en Móstoles, donde yo resido, con vías a que incluso se amplíe en el futuro. Y me apasiona mucho, porque aparte de... Me encanta lo que está surgiendo como idea, porque la idea es precisamente lo que estamos hablando, acortar la distancia que existe entre educación y cultura. Entonces, hacer una especie de proyecto en el cual, a través del Cuaderno de Gloria, que en este caso primeramente lo que se trabaja es poesía, música y danza, a través de una serie de actividades creativas, por supuesto de interés para los alumnos y demás, que abarquen varias ramas y que trabajen con sus profes, luego podamos, por así decir, coger todo eso y llevárnoslo a escena y que puedan disfrutar de ese Cuaderno de Gloria yendo con sus compañeros al teatro. Entonces, un poco yo lo que intentamos es acortar distancias. Ese muro que hay entre educación y cultura. Yo tengo niños en las clases que no van al teatro con sus familias, que no tienen esa cosita de acudir al teatro a disfrutar de distintas propuestas. Entonces mi idea es que el arte forme parte de sus vidas de una manera un poco más natural, ¿no? Entonces es un proyecto muy a largo plazo que empezará en 2026 y que planteamos que se prorrogue más allá. Entonces estamos de momento muy ilusionados, estoy muy ilusionada de momento con este proyecto y es un poco en lo que voy a estar trabajando, porque una cosa es verdad que cuando estás en la parte de la creación, a lo mejor no ves muchas cosas, pero porque es que requiere mucho tiempo, mucho trabajo hasta que algo sale y toma forma. Entonces, eso es lo que tengo. A corto me voy de gira, a largo hay un proceso creativo ligado a la educación que es una parte muy importante mía y estoy muy ilusionada con eso. Gloria, antes de terminar, ¿podrías deleitarnos con un cortito fragmento? Sí, ahora mismo. A ver si se escucha bien, que no los que a veces tú naces como... Vamos a probar. No sé si se ha escuchado bien. Algunas partes, pero no te preocupes que bueno,
se ha escuchado un poquito y ya está. Repito, ¿eh? Yo estoy problema. No te preocupes, no te preocupes, se ha escuchado un poquito. Y bueno, decirte que ha sido un verdadero placer, sin duda, tenerte por el programa y darte las gracias por tu No, amabilidad. gracias a ti, ha sido un placer. Y nada, te hemos conocido como persona, que eres una grandísima persona y como profesional, una, una profesional polivalente y que bueno, eres capaz de tocar todos los palos y la verdad ha sido un verdadero placer, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Es un placer colaborar en tu programa y nada, espero que les guste a nuestros oyentes. Seguro que sí. Muchísimas gracias por todo. Gracias.